Sean todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Ya nos reintegramos luego de haber transcurrido la Semana Santa, así que nosotros aquí estamos listos para compartir con todos ustedes el contenido que les hemos preparado para todo el público a nivel nacional e internacional. Hola Paola, Félix, nosotros contentos de reencontrarnos con todo ese público aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Hemos preparado un programa especial para todos ustedes, como ya lo tenemos acostumbrado, de alta calidad, siempre procurando informarles sobre el quehacer de nuestro Tribunal Constitucional y las actividades que se realizan en él. Así que usted no se mueva porque hoy tendremos un contenido de primera. Hola chicos, como bien adelantan, tendremos un programa a la altura de nuestra audiencia y radioescuchas. En la entrevista conversamos con la doctora María Josefa Ridaura, quien es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, con quien vamos a hablar acerca del derecho procesal constitucional. Y en el reportaje de la semana vamos a conmemorar el 54 aniversario de la Revolución de Abril. Bueno muchachos, y quiero compartir con ustedes y también con todo el público la noticia de que el Tribunal Constitucional participa por 6º año consecutivo en la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019, dedicada al escritor Virgilio Díaz Grullón y como país invitado Puerto Rico. Así que por allá les esperamos. Así es, Paola, y este año la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019 se realiza en la calle Las Damas de la ciudad colonial y el stand del Tribunal Constitucional estará dedicado a los 500 años de la sublevación de Enriquillo por sus derechos y de los taínos quisqueyanos. Invitamos a todo el público de La Voz del Tribunal Constitucional a visitar nuestro stand y por supuesto a todo el recinto ferial. Y para iniciar el programa y conocer estas y otras informaciones relativas a la participación del Tribunal en la Feria del Libro y otros importantes hechos del Tribunal Constitucional, pasamos con nuestro compañero Guillermo Enríquez. Adelante, Guillermo. Muchísimas gracias, muchachos. Así como han adelantado, por 6º año consecutivo el Tribunal Constitucional participa en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019, esta vez en la ciudad colonial. Por 6º año consecutivo, el Tribunal Constitucional impactará masivamente a la población que asista a la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. En su 22ª versión, este evento cultural que se realiza desde el 26 de abril al 5 de mayo cambia de escenario. Se muda a la ciudad colonial. Allí, un hermoso stand ubicado en Plaza España. El Tribunal Constitucional tendrá sus puertas abiertas para una vez más llevar a la ciudadanía el texto constitucional y una serie de títulos vinculados a su quehacer en estos 7 años de labor. Conforme a las estadísticas, alrededor de 42.000 personas visitan el pabellón de esta corte durante su participación en este evento considerado la Feria de la Cultura Dominicana. En esta oportunidad, el tema central del pabellón será los 500 años de la sublevación de Enriquillo por sus derechos y los taínos quisqueyanos. Cabe destacar que en 1519 el aborigen exigió su derecho a la libertad sublevándose en la Sierra de Bauruco. De acuerdo con el juez del Tribunal Constitucional Wilson Gómez Ramírez, coordinador de la comisión organizadora de la actividad en el marco de la Feria del Libro, la importancia que tiene para el tribunal participar cada año en este evento radica en que le permite llegar a diferentes públicos, principalmente estudiantes que acuden para ampliar sus conocimientos. Las personas que vienen aquí al stand pues tienen la garantía de llevar su material valioso, que incluye instructivos, la Constitución de la República vigente, actualizada a 2015, por supuesto con los contenidos esenciales de la Constitución de 2010. Y también consigue documentos y literatura patriótica, desde la vida de Duarte, en una versión de su verdadera historia, ¿verdad? El ideario de Duarte, el ideario de Sánchez, la simbología patriótica, que son temas generales. Y esos temas generales
llegan al público sin ningún costo, lo que significa que hay una labor importante de difusión de los valores patrios, de los valores fundamentales de la nación. Sobre las obras que se ofertarán al público, Leonor Tejada, encargada del Departamento de Publicaciones del TC, destacó que hay un menú de 100 títulos sobre la jurisprudencia del TC y otros textos que abordan la materia constitucional. Cada año tenemos un público que ya conoce el material, la calidad del material que edita el Tribunal Constitucional y que va específicamente a la feria a aprovechar de todos los paquetes y todos los combos que tenemos y específicamente de esas novedades que tenemos exclusivamente para el personal que visita nuestro pabellón en el marco de la Feria del Libro. Con poco dinero, con pocos recursos, puede adquirir volúmenes muy importantes de jurisprudencia, ¿verdad?, de doctrina, de rescate de obras clásicas del derecho constitucional. Este año hay una novedad para el público infantil. La Constitución versión escolar puesta a circular el pasado año como parte de un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Educación, con la finalidad de que los niños tengan acceso a la Carta Magna desde temprana edad. Como de costumbre, el Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución ha diseñado una serie de charlas que en esta oportunidad se llevarán a cabo en el Salón de Actos del Museo de Cera, Casa Juan Pablo Duarte. Entre estas figuran la charla Duarte, Constitución y Símbolos Patrios, a cargo del magistrado Gómez Ramírez, que se efectuará los días 30 de abril y 1 de mayo. En esta última fecha también se dictará la conferencia Los valores y la cultura constitucional en la educación, a cargo del doctor Marcos Francisco Mazo Garrote, director del Centro de Estudios Constitucionales. Los días 3 y 4 de mayo, los magistrados José Alejandro Ayuso y Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, expondrán la dimensión internacional de la Constitución Dominicana y los derechos sociales como derechos exigibles en el Estado Social y Democrático de Derecho de la República Dominicana, respectivamente. Durante su participación en la Feria del Libro, esta Corte ha difundido el contenido de la Constitución y otras publicaciones editadas aprovechando el interés del público que busca ensanchar su cultura, escudriñando en torno a diversos saberes. También ha dado cátedra sobre el derecho constitucional y el quehacer del TC, entre otros tópicos relacionados y abordados en las charlas y conferencias. Este acontecimiento cultural tiene como país invitado a Puerto Rico. Estará dedicado al escritor Virgilio Díaz Grullón. Se utilizarán los espacios de la Fortaleza de Santo Domingo, Osama, donde estarán las principales actividades. También se estarán utilizando los espacios de la Plaza España, las calles Las Damas e Isabel la Católica, desde la calle Padre Villini hasta la Luperón, entre otros. Seguimos con más, y es que el Tribunal Constitucional extendió el plazo para la recepción de videos del tercer concurso Me Gradúo con el TCRD hasta la madrugada del lunes 6 de mayo. El anuncio fue hecho durante la primera reunión del jurado del certamen, en la que se destacó el entusiasmo que está generando la convocatoria en los centros educativos del Gran Santo Domingo. La magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, coordinadora e ideóloga del concurso, indicó que la extensión del plazo para la entrega de los videos se realizó a petición de los centros de estudios a fin de tener más tiempo para completar sus trabajos. El jurado seleccionador de los ganadores está integrado por el productor Alberto Sayas y la comunicadora Tessy Sánchez, junto a los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, Miguel Valera Montero y un representante del Ministerio de Educación. Cada equipo, conformado por estudiantes de tercero y cuarto de media, debe someter un video basado en uno de los derechos o deberes fundamentales consagrados en la Constitución, desde el artículo 37 hasta el 67 y el 75 de la Ley Sustantiva. Continuamos con más, y es que el Tribunal Constitucional realizó un taller sobre Derecho Procesal Constitucional dirigido a magistrados y letrados de esta alta corte. El taller contó con la facilitación docente de la experta internacional María Josefa Ridaura Martínez, investigadora catedrática de Derecho Constitucional y secretaria de la Asociación de Constitucionalistas de España. En el evento, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, pronunció las palabras de apertura, destacando la apuesta permanente de la Alta Corte a la formación de todos sus recursos humanos. Ahora, gracias, entre otras cosas,
a la obra del Tribunal Constitucional, gracias a la formación que nuestras universidades, que nuestros centros educativos de estudios superiores, gracias a la formación que nuestros juristas adquieren en España, en Francia, en Argentina, donde sea, empezamos a hablar verdaderamente de esa supremacía de la Constitución, que es lo que yo he recogido de aquellas expresiones de Lord Blackstone cuando hablaba de la Happy Constitution, de esos isleños felices que tenían una constitución. Entre los asistentes al programa estuvo el juez constitucional José Alejandro Ayuso, el director del Centro de Estudios Constitucionales del TC, Marcos Francisco Mazo Garrote, y la encargada del Departamento de Investigación y Capacitación de la Alta Corte, Francia Manolita Sosa. Amigos, y en el ámbito internacional, el magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, participó como expositor en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. En el 32º Encuentro Latinoamericano de Consulta Registral, Gómez Ramírez expuso el tema la seguridad jurídica como principio y garantía constitucional. Destacó el sistema registral de la República Dominicana, afirmando que el mismo es uno de los más seguros del continente, razón por la cual el seguro de título ha resultado innecesario en el país, y si ha habido deficiencias, las mismas han obedecido a fallas en los operadores de dicho sistema y no a este último. Gómez Ramírez, especialista de la materia inmobiliaria, resaltó en el evento internacional que la Constitución de la República Dominicana, en todas sus versiones, ha reservado espacio para proteger el derecho de propiedad y que el texto sustantivo de 2010 reforzó esta protección, otorgándole rango constitucional a la propiedad titulada o registrada, al precisar en su artículo 51, el Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada. Continuando en el ámbito internacional, el magistrado Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente del Tribunal Constitucional, realizó una visita de cortesía al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Díaz Filpo llegó acompañado por su esposa Dolores Ureña de Díaz y fue recibido por los principales directivos de la academia, entre ellos su directora Yolanda Gómez Sánchez, Emilio Pajares, subdirector, y Ana Sánchez, directora del programa de maestría. El Tribunal Constitucional mantiene un acuerdo de cooperación interinstitucional para la promoción de estudios en ciencia política y derecho constitucional, donde establece la capacitación de recursos humanos e impulso de estudios e investigaciones, en las que se han realizado importantes actividades como las jornadas de derecho constitucional desarrolladas en Puerto Plata, Barahona, La Romana, Santiago y Santo Domingo durante el 2017. Amigos, y el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, recibió la visita de cortesía de la embajadora del Reino de los Países Bajos. Durante el encuentro, el magistrado Rey Guevara y la embajadora Annemiek Bergrijp conversaron sobre diferentes aspectos relacionados con el quehacer del órgano jurisdiccional. La diplomática está acreditada en el país desde el mes de agosto de 2018, fecha en la que presentó credenciales ante el presidente de la República, Danilo Medina. Annemiek Bergrijp firmó el libro de visitas y al final del encuentro, el magistrado Rey Guevara le entregó algunas de las publicaciones que emite el Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, recibió la visita de cortesía del embajador concurrente de Rusia en la República Dominicana, Vladimir Zaimsky, con quien conversó sobre el acuerdo de exención de visas entre nacionales rusos y dominicanos, que fue declarado conforme con la Constitución en un comunicado publicado por el TC. En ocasión de examinar una visita de cortesía, pero también interesado en conocer el curso de un acuerdo de exención de visado entre nacionales de la Federación Rusa y de la República Dominicana, que fue aprobado y publicado hoy en el comunicado del Tribunal Constitucional, y que por supuesto tan pronto se obtengan las firmas correspondientes, será enviado a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, donde el señor presidente tendrá bien enviarlo al Congreso Nacional para que ratifique y apruebe este importante acuerdo en el marco de las relaciones de la Federación Rusa y de la República Dominicana. Nosotros estamos muy complacidos de esta visita que realmente apreciamos.
El diplomático ruso dijo sentirse especialmente agradecido de tener un intercambio de ideas con el magistrado Rey Guevara sobre diferentes asuntos de la agencia bilateral. Es motivo de especial agrado para mí tener este intercambio de ideas con el señor magistrado presidente del Tribunal Constitucional sobre diferentes asuntos de la agenda bilateral y especialmente sobre las perspectivas de futuro desarrollo de las relaciones mutuamente provechosas entre Rusia y la República Dominicana. El representante diplomático estuvo acompañado de Virginia Velázquez de Simó, cónsul honorario de Rusia, y el asistente Igor Venikov. Para mantenerse informado acerca del quehacer de nuestra alta corte, puede visitarnos en nuestra página web www.tc.gov.do y en nuestras redes sociales. Chicos, hasta aquí el informe de noticias. Muchísimas gracias, Guillermo, por todas estas actualizaciones. Y a todos ustedes, no se muevan porque aún queda más de La Voz del Tribunal Constitucional. A petición, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia prórroga para la recepción de los videos de la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Los estudiantes de tercero y cuarto de media, tanto de centros públicos y privados, tendrán hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para entregar sus trabajos relativos a los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Aún estás a tiempo, anímate y vive esta inolvidable experiencia. Recuerda, tienes hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para participar en la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Por sexto año consecutivo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. El TC dedica su stand a los 500 años de la sublevación de Enriquillo por sus derechos y los deberes taínos quisqueyanos. Visítanos del 26 de abril al 5 de mayo de 2019 en la Plaza España, Ciudad Colonial. Conoce nuestro pabellón y todas las actividades académicas que tenemos programadas. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Artículo de la Constitución. Artículo 152. Integración. La Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. Estará integrada por no menos de 16 jueces y podrá reunirse, deliberar y fallar válidamente con el quórum determinado por la ley que establece su organización. Está dividida en salas de conformidad con la ley. Amigos, continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación en el reportaje presentamos un interesante trabajo a propósito de conmemorarse el 54 aniversario de la Revolución del 24 de abril del 1965. Que lo disfruten. El reportaje.
La Guerra Civil del 24 de abril de 1965 tuvo un impacto trascendental en el país. Fue una acción motorizada por jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas que anhelaban restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch, quien gobernó el país por solo 7 meses. Recordemos que el profesor Bosch representó el primer gobierno elegido democráticamente después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Elías Wessing y Wessing, que era el jefe del Centro de Enseñanzas de las Fuerzas Armadas, CEFA, y junto a otros oficiales, conspiró en contra de Bosch tras la promulgación de la Constitución de 1963 hasta derrocarlo. En esa carta sustantiva se estableció la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, el derecho a la vivienda, la igualdad entre hijos naturales y los nacidos bajo matrimonio, el retorno de los políticos exiliados durante el régimen trujillista. Se prohibieron los monopolios y la apropiación de grandes extensiones de tierras. El pretexto esgrimido por los militares fue acusar de comunista a Bosch y a su gobierno, lo que determinó el nefasto golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Las Fuerzas Armadas y otros sectores de poder instauraron un gobierno denominado triunvirato para dirigir el país, escogiendo como presidente a Emilio de los Santos y como integrantes a Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat. En noviembre de 1963, el movimiento revolucionario 14 de junio se lanzó en armas contra el triunvirato. Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo, líder de la guerrilla, fue capturado y fusilado en la Cordillera Central, donde se registraron 32 muertes de dirigentes y militantes. La indignación popular era evidente y el presidente Emilio de los Santos, al no estar de acuerdo con los asesinatos contra los guerrilleros capturados vivos, procedió a renunciar del triunvirato, siendo sucedido como miembro presidente por el doctor Donald Reed Cabral. La economía deteriorada dominicana obligó a la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la miseria continuó agudizándose, además de que era notoria la corrupción administrativa auspiciada por el triunvirato. Un grupo de militares defensores de la constitucionalidad y del retorno de Bosch al poder sin elecciones conspiró contra el triunvirato. Este movimiento contaba con la dirección del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. El 24 de abril de 1965, el coronel Miguel A. Hernando Ramírez y el capitán Mario Peña Taveras detuvieron al jefe de Estado Mayor del Ejército, general Marcos Rivera Cuesta, y la oficialidad que le acompañaba en la sede del organismo, entonces ubicada en la calle Ortega y Gasset, en el ensanche La Fe, en el Distrito Nacional. Se trató de una sublevación contra el gobierno de facto, la cual fue anunciada a través del programa Tribuna Democrática del Partido Revolucionario Dominicano, que se difundía a través de la emisora Radio Comercial. Correspondió hacer el anuncio al doctor José Francisco Peña Gómez. La mañana del 25 de abril, una de las unidades sublevadas, comandada por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, incursionó al Palacio Nacional tras ser derrocado el triunvirato. De inmediato, los militares rebeldes declararon vigente la Constitución de 1963 y aclamaron al profesor Juan Bosch, exiliado en la vecina isla de Puerto Rico, como presidente constitucional de la República Dominicana. Los militares acordaron con los dirigentes del PRD que mientras regresaba el profesor Bosch, el doctor José Rafael Molina Ureña actuaría como presidente provisional, en su calidad de presidente de la restituida Cámara de Diputados. Las agencias internacionales de prensa difundieron una lista de 54 supuestos agentes del comunismo infiltrados en el movimiento constitucionalista, suministrada por el gobierno de Estados Unidos. El bando constitucionalista contraatacaba utilizando cañones y ametralladoras antiaéreas. Aviones de caza bombarderos de San Isidro disparaban sus ametralladoras y arrojaban bombas, causando muertes y graves daños a la propiedad y a la población civil. 2 compañías de artillería de los sublevados que trataban de contener el avance de las tropas del CEFA, que desplazándose desde San Isidro buscaban cruzar el puente Duarte,
pero fueron contenidos por el fuego de artillería pesada. Continuando la lucha armada, los constitucionalistas tomaron por asalto la fortaleza Osama e hicieron prisioneros a un gran número de agentes de la Policía Nacional. The American nation cannot, must not. El 28 de abril, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson afirmó: Estados Unidos no puede y no permitirá el establecimiento de gobiernos comunistas en el hemisferio occidental. En ese tenor dispuso el envío de 42.420 militares con la excusa de que su misión era la de proteger vidas y bienes de los estadounidenses residentes en República Dominicana. Esa invasión contó con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que resultó soldados de varias naciones latinoamericanas para acompañar a las tropas de Estados Unidos. Las tropas invasoras tendieron un cordón en toda la ciudad capital, cercando a las tropas rebeldes en la parte de Ciudad Nueva, Zona Colonial, San Lázaro, San Miguel y parte de San Carlos y Villa María. También facilitaron el acceso de los militares del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas CEFA, dirigido por el general Wessing y Wessing, mientras las tropas rebeldes instauraron el gobierno constitucionalista por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Las tropas norteamericanas se propusieron derrotar a los constitucionalistas y el 15 de junio de 1965 iniciaron un feroz ataque que se prolongó por 2 días hasta el 16, pero el pueblo en armas demostró su valentía. Aunque hubo un gran número de muertos de lado y lado, la lección es perenne en la historia de ese acontecimiento. Su efecto moral sobrevive en el tiempo, ya que impuso una negociación entre los grupos en conflicto, que culminó con la instauración del gobierno provisional del doctor Héctor García Godoy, e hizo que se inmortalizaran frases del coronel Caamaño Deñó, como aquella que reza: porque me dio el pueblo el poder, al pueblo vengo a devolver lo que le pertenece, y la otra: ningún poder es legítimo, sino es otorgado por el pueblo. Y culmina el coronel de Abril diciendo: no pudimos vencer, pero tampoco pudimos ser vencidos. El reportaje. A petición, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia prórroga para la recepción de los videos de la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Los estudiantes de tercero y cuarto de media, tanto de centros públicos y privados, tendrán hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para entregar sus trabajos relativos a los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Aún estás a tiempo, anímate y vive esta inolvidable experiencia. Recuerda, tienes hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para participar en la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Por 6º año consecutivo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. El TC dedica su stand a los 500 años de la sublevación de Enriquillo por sus derechos y los deberes taínos quisqueyanos. Visítanos del 26 de abril al 5 de mayo de 2019 en la Plaza España, Ciudad Colonial. Conoce nuestro pabellón y todas las actividades académicas que tenemos programadas. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana tenemos una invitada muy especial, la doctora Josefa Ridaura Martínez, quien es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y además es la secretaria de la Asociación de Constitucionalistas de España. Tiene experiencia también como magistrada, auxiliar, suplente
en Valencia y, digamos, una reconocida experta en temas de derecho constitucional y que ha estado acá en el país compartiendo con los jueces, los letrados del Tribunal Constitucional a propósito del derecho procesal constitucional. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias y, en primer lugar, darles las gracias a ustedes por esta invitación, porque realmente ha sido un placer poder compartir estos días de docencia con todos los asistentes. Bueno, pues vamos a entrar directamente a propósito de este taller para compartir con la comunidad, digamos, dominicana. ¿Cuáles son las peculiaridades que uno puede identificar del denominado derecho procesal constitucional? El derecho procesal constitucional es una disciplina científica que tiene un significado especial, que nace con la creación de los órganos concentrados de jurisdicción constitucional, es de inspiración fundamentalmente kelseniana, pero que germina aquí, sobre todo en América Latina, que es donde ustedes han conseguido construir y solidamentar esta disciplina científica con carácter autónomo respecto del derecho constitucional por un lado y del derecho procesal por otro, porque el derecho constitucional tiene un objeto que va más allá del derecho procesal constitucional. El derecho procesal en sí estudia otros procesos distintos a los constitucionales, como pueda ser el civil, el laboral, y sin embargo son ustedes los que, desde la influencia kelseniana, pero con autores extraordinarios como Fixtamudio, Brever Carías, etcétera. Voy a ser injusta porque me voy a dejar algunos nombres muy relevantes, pero no podría mencionarlos todos. Le han dado una entidad propia. Una entidad propia que es necesaria porque el proceso constitucional tiene la suficiente entidad, el derecho procesal constitucional tiene la suficiente entidad para constituir una disciplina científica autónoma. Es una disciplina que se centra en lo que es el estudio de los procesos de constitucionalidad, que por lo tanto hunde sus raíces en una idea esencial, que es la de la supremacía de la Constitución. La Constitución, la consideración de la Constitución como norma jurídica y por tanto su carácter supremo, requiere arbitrar mecanismos no solo políticos sino también procesales para su garantía, y todo ello con una finalidad: preservar y salvaguardar los derechos fundamentales. Esta es la finalidad esencial. Y tomando en cuenta esta finalidad, ¿cómo suelen arbitrar los tribunales constitucionales la protección de los derechos fundamentales en aquellos supuestos donde se dan conflictos entre los derechos? Generalmente, independientemente de los procesos que cada tribunal, en función del sistema que elija, bien sea concentrado, bien difuso, es verdad que suelen producirse conflictos entre derechos, esto es consustancial a la propia existencia de derechos, que se arbitran a través de la ponderación. Siempre que hay un conflicto entre derechos, ponderamos las situaciones en conflicto. Ahí es donde el juez constitucional tiene una función esencial para determinar qué derecho ha de primar en atención a ese juicio de ponderación. ¿Qué retos particulares se imprimen para el ejercicio del derecho procesal constitucional la existencia, digamos, del multiculturalismo? Es decir, cómo las magistraturas constitucionales deben abordar estas situaciones para proteger derechos fundamentales. Es uno de los retos esenciales que han salido precisamente a lo largo de la exposición de hoy. El multiculturalismo ha de ser asumido en las nuevas sociedades. Los jueces constitucionales no pueden obviar que hoy en día la sociedad es multicultural.
han de respetar los hechos diferenciales, pero sobre todo yo creo que es importante tener en cuenta que hay unos techos constitucionales. Aún dentro del respeto indudable de la multiculturalidad, hay un techo, cierto techo constitucional, que son los valores que cada texto decide asumir. Valor libertad, valor igualdad, valor justicia, derechos fundamentales, prohibición como la prohibición de discriminación por razón de religión, de género, de raza, etc. La multiculturalidad, plantea pues cuestiones espinosas, tiene aristas muy vidriosas, lógicamente, que hay que resolver y que en la medida de lo posible los órganos jurisdiccionales están resolviendo, se están enfrentando a ellos porque son una realidad, está claro, y bajo el respeto al pluralismo hay unos valores constitucionales a los que no se puede renunciar. Vamos a dar un paso, digamos, atrás. Usted se refería a cómo la finalidad última del derecho procesal constitucional gira en torno a la protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué, digamos, los derechos fundamentales se han convertido en, para utilizar una expresión suya, en el tema nuclear del derecho procesal constitucional? Porque los derechos fundamentales articulan todo el Estado constitucional, articulan un texto constitucional porque son fundamentales, y que sean fundamentales significa que no son solo derechos subjetivos, públicos, subjetivos, sino que son elementos ordenadores y configuradores de todo el ordenamiento constitucional. Y esto implica que los derechos fundamentales ocupan una posición central en todo el ordenamiento. Es imposible hablar de un Estado constitucional, de un Estado garantista, de una Constitución como norma jurídica, si no se parte de la centralidad de los derechos fundamentales. La función de los poderes públicos, que está ordenada en los textos constitucionales, es una función finalista. Y esa finalidad es el respeto y la garantía de los derechos fundamentales. Usted se refirió, citando al profesor Garolera Morales, al tema de la sentencia constitucional. Quisiera que conversáramos precisamente cómo se ha transformado la actividad de los tribunales constitucionales a partir de la introducción de nuevas modalidades de sentencias que se sitúan más allá de la lógica binaria de constitucionalidad e inconstitucionalidad. Me refiero a todo este mundo de las denominadas sentencias interpretativas. Sentencias interpretativas, sentencias aditivas, sentencias didactálicas. Esto se ha incorporado a los textos constitucionales, así o a las leyes procesales, pero existe de siempre. Desde los inicios de lo que es la jurisdicción constitucional, los tribunales constitucionales han interpretado en sus sentencias, han dictado lo que ya hemos positivizado como sentencias interpretativas. ¿Por qué? Pero esto es consustancial a la función jurisdiccional, constitucional. Muchas veces el Tribunal Constitucional, para salvar la constitucionalidad de una ley, dicta una sentencia interpretativa estableciendo, de acuerdo, la ley es constitucional siempre y cuando se interprete de este modo. De lo contrario, si no existiera esa posibilidad, tendría que optarse siempre por la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Esta es una clase de sentencias comunes a todos los órganos de jurisdicción constitucional y desde siempre. A propósito de las sentencias, uno de los problemas
comunes de la justicia constitucional tiene que ver con la eficacia de sus pronunciamientos. ¿Qué puede aportar el derecho procesal constitucional en aras de asegurar que los pronunciamientos o decisiones de los tribunales constitucionales sean efectivamente cumplidos? Esta es uno de los claves de bóveda de un Estado de Derecho. Lógicamente, cuando un tribunal dicta una sentencia, no puede quedarse sin ejecutar. Si no, no sería un Estado de Derecho. Si la Constitución atribuye a un órgano jurisdiccional la posibilidad de dirimir un conflicto constitucional y un tribunal dicta una sentencia, tiene que tener efectividad. Podemos entrar a decidir qué efectos tiene en el tiempo, si tiene efectos retroactivos o no, si modulamos los efectos en el tiempo, que esto ha venido produciéndose o no, pero es absolutamente esencial disponer de mecanismos para poder ejecutar las decisiones, porque si no, se queda todo en el aire, no hay garantía. Mire, decía Hart que los derechos valen lo que valen sus garantías. Si establecemos mecanismos para garantizar derechos y sin embargo no aseguramos su ejecución, entonces no hemos conseguido el objetivo que nos corresponde. Las sentencias han de ejecutarse, porque si no, no hay garantías. Un tema que suele ser, digamos, muy peculiar del ámbito de la justicia constitucional, incluso en los países de tradición romano-germánica, es la fuerza especialmente vinculante de los pronunciamientos de los tribunales constitucionales. ¿Cómo ha supuesto esto una cierta transformación de nuestra cultura jurídica? Pues porque la comunidad internacional asume una serie de valores esenciales. Claro que, independientemente del sistema de justicia constitucional, jurisdicción constitucional, concentrada, difusa, apliquémosle el sistema que queramos, los efectos de las sentencias son vinculantes, tienen efectos de cosa juzgada. Y además, en muchas ocasiones, son muy innovadoras. En muchas ocasiones van por delante del legislador. ¿Por qué? Porque hoy en día nos enfrentamos a retos en los que el legislador se ve desbordado por la inmediatez. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las redes de Internet, que lo ha cambiado todo. Muchas veces el legislador va por detrás del derecho, porque es imposible llegar con la misma inmediatez que estos fenómenos actuales, ¿no? Y esto implica que los tribunales constitucionales, a la hora de dictar sus sentencias, están innovando. Necesariamente se ven abocados a innovar, puesto que carecemos en ocasiones de respuestas legislativas. Y a propósito de la Internet, hay un sinnúmero de fenómenos que tienden a desbordar incluso el propio marco de acción de los estados. ¿En qué medida el derecho procesal constitucional incorpora una cierta dosis de internacionalización que obliga a mirar respuestas que están situadas más allá de las fronteras de los estados? La internacionalización es consustancial hoy en día al respeto y a la garantía de los derechos fundamentales. Nos enfrentamos con retos de carácter transnacional. El terrorismo tiene carácter transnacional, Internet tiene carácter transnacional, retos actuales como por ejemplo
la trata de personas humanas, que es la esclavitud del siglo XXI. Todo ello tiene carácter transnacional. Es imposible abortar hoy en día la garantía de los derechos si no asumimos la internacionalización, si no asumimos que debemos abordar con carácter transnacional esos retos. Si hoy en día una intervención de una comunicación nuestra puede estar produciéndose, aunque el teléfono esté físicamente aquí, aunque el servidor del correo esté físicamente aquí, se puede estar produciendo en otro país. Es transnacional, son fenómenos transnacionales que requieren coordinación. El terrorismo es global y, por tanto, muchos de los fenómenos que afectan hoy en día principalmente a los derechos humanos tienen este carácter global, tienen este carácter transnacional. La protección de los derechos también desborda la frontera de los estados. Hoy tenemos en algunas regiones del mundo instituciones de carácter jurisdiccional que se encargan de tutelar los derechos en un ámbito por fuera, digamos, de la actividad de los estados. ¿Considera usted que, digamos, esto de alguna manera también lleva a una cierta penetración del derecho procesal constitucional a la práctica de estos tribunales? Sí. Es que hoy en día, como le he dicho anteriormente, la internacionalización es un hecho realmente palpable, evidente. Cuando, por ejemplo, se crea el Consejo de Europa para luchar, por ejemplo, contra toda clase de totalitarismos, y asumimos unos compromisos, en este caso de carácter regional, con la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y asumimos la jurisdicción del tribunal, asumimos también un nuevo escalón de protección de derechos. Cuando pasamos todos los órdenes jurisdiccionales, acudimos a un órgano jurisdiccional como pueda ser el regional del Tribunal Europeo. También estamos inmersos en procesos supranacionales, por ejemplo, en nuestro caso la Unión Europea, con una Carta de Derechos Fundamentales y con un Tribunal de Justicia. Y no solamente esto, tenemos en el marco internacional organizaciones como Naciones Unidas con cartas extraordinarias, y no solamente me estoy refiriendo a la Declaración Universal o al Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Sociales, Culturales. Me estoy refiriendo también a protocolos que inciden directamente en nuestros ordenamientos, que nos obligan, porque los hemos asumido voluntariamente en este empeño de protección de los derechos fundamentales, nos obligan a modificar nuestras propias leyes internas. Pero todo esto es resultado de lo que venimos diciendo. La internacionalización de los derechos fundamentales es necesaria. Y esto implica que hay diversos escalones procesales de distinta naturaleza en la garantía de los derechos. Nunca será suficiente. Siempre serán necesarios más y más escalones. Bueno, agradecer a la catedrática Josefa Ridaura Martínez por haber estado con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional, conversando sobre derecho procesal constitucional y cómo hemos transitado desde la propia perspectiva de los derechos fundamentales, que ha salido ya de la esfera de los estados para situarse en organizaciones supranacionales e incluso internacional. Reiterarle el agradecimiento a La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer estar aquí en su tribunal compartiendo estos días con ustedes, y les puedo decir que me voy extraordinariamente encantada de la acogida de este gran país. Bueno, esperamos que en otra ocasión ustedes nos acompañen acá en el país para seguir tratando estos temas que son sin duda de mucha relevancia para la formación de la comunidad jurídica dominicana. A ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan,
porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. A petición, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuncia prórroga para la recepción de los videos de la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Los estudiantes de tercero y cuarto de media, tanto de centros públicos y privados, tendrán hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para entregar sus trabajos relativos a los derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución. Aún estás a tiempo, anímate y vive esta inolvidable experiencia. Recuerda, tienes hasta el lunes 6 de mayo a la medianoche para participar en la tercera versión del concurso Me Gradúo con el TCRD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Por sexto año consecutivo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 22ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2019. El TC dedica su stand a los 500 años de la sublevación de Enriquillo por sus derechos y los deberes taínos quisqueyanos. Visítanos del 26 de abril al 5 de mayo de 2019 en la Plaza España Ciudad Colonial. Conoce nuestro pabellón y todas las actividades académicas que tenemos programadas. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Efemérides constitucionales. El 29 de abril de 1963 es proclamada la Constitución de la República, aprobada por la Asamblea Nacional, presidida por José Rafael Molina Ureña, representante por el Distrito Nacional. Antes, en enero de 1963, había sido constituida la Asamblea Revisora del Texto Supremo de la Nación y luego de largos debates fue elegido un bufete directivo provisional, presidido por el doctor Alcides Veloz, representante por la provincia de Barahona. La revisión de 1963 abarcó todo el contexto constitucional, toda vez que se procuraba adecuarlo a la nueva realidad política, social y económica del país, en un momento de gran trascendencia que marcó el inicio de la vida democrática de los dominicanos. La Asamblea Revisora tuvo la oportunidad de estudiar y someter a ponderación un proyecto de constitución de 186 artículos y 17 títulos. El primero de estos estaba consagrado a principios fundamentales que comprendían las bases éticas y sociales, el régimen de trabajo, la enseñanza, la propiedad, la salud, la economía social y el régimen social y familiar. En fecha 25 de abril de 1963, el Episcopado Católico de la República Dominicana emitió un documento mediante el cual señala que la nueva Constitución carecía de la universalidad necesaria para ser justa, agregando que había intranquilidad en el país y que ésta cesaría si son revisados los artículos ambiguos y confusos o si la nueva Constitución era sometida a un referéndum popular. El Monseñor Tomás O'Reilly, prelado por San Juan de la Maguana, se constituyó en una voz activa de los reclamos de la Iglesia Católica. La nueva Constitución Política del Estado fue proclamada de manera solemne el 29 de abril de 1963, en un acto que encabezó el presidente de la República, profesor Juan Bosch. El doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. El texto sustantivo de 1963 es valorado hoy como el más avanzado que había registrado nuestro país hasta la reforma del año 2010, razón por la cual, al ser desconocido su texto en el golpe de Estado de 1963, se produjo la Guerra de Abril de 1965, hecho que no fue más que la defensa del pueblo en armas en interés de restablecer la Constitución del 63 y reponer al presidente Bosch, escogido en elecciones libres por la voluntad popular. Efemérides constitucionales.
muchísimas gracias por habernos acompañado durante todo el trayecto del contenido que preparamos especialmente para ustedes. Hemos llegado al final del programa de esta semana, pero antes yo quisiera saber algo. ¿Ustedes van para la Feria del Libro, chicos? Yo no me quedo. Yo tampoco. Pues la Feria del Libro es una fiesta en la que todos conmemoramos y nos acercamos a esa importante actividad cultural. Félix, y tenemos que ir a apoyar y a visitar el pabellón del Tribunal Constitucional. Es un pabellón muy moderno, un pabellón que está diseñado para que todo el público asista y conozca las publicaciones del Tribunal Constitucional y, por supuesto, las actividades que desarrollará durante esta Feria Internacional del Libro. Y a propósito de esta feria, Félix, la próxima semana esperen un interesante contenido aquí en La Voz del Tribunal Constitucional que estaremos llevándoles desde el recinto de la Feria del Libro en la ciudad colonial. Bueno, dentro de los más de 40,000 visitantes que recibe la Feria del Libro cada año, esperamos contar con la presencia de ustedes por el stand del Tribunal Constitucional. Les esperamos también la próxima semana aquí, ¿verdad? Claro que sí. El compromiso es que todos nosotros continuemos juntos transitando el camino de la Constitución y la Feria del Libro nos dará una oportunidad para que nos reencontremos la próxima semana. Hasta entonces.